dejé mi Biblia aquí. Ya la vi. Corintios, 1 de Corintios, el libro de Gálatas, el capítulo 4. Vamos a leer todos juntos el versículo 18, 19 y 20. Gálatas, capítulo 4, y vamos a leer todos juntos 18, 19 y 20. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer todos juntos. Dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Rogamos libres y digas a Dios el tiempo, el resto de la predicación, el especial. Dios es con poder, con sabiduría y con gracia, por eso. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, el libro de Gálatas.
¿Cómo están? Eso. Ya luego me preocupa, hermano. Luego me preocupa. Todos bien seriecillos. En serio, goces, hermano, goces. Estás viendo que ahí tu equipo favorito mete gol y agarras la playera, la besas y te persinas, yo no sé. Y hermano, en lo que verdaderamente, qué bendición escuchar los himnos, los cánticos. Y ahí deberíamos verdaderamente de gozarnos, hermanos, de sacar todo el espíritu y darle gracias a Dios porque nos ha libertado. Mi deuda pagó. Puestos de pie, por favor. Dice así el versículo 18, bueno es mostrárselo, veíamos en la mañana, bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros, porque es una clara tendencia, ya veíamos, sino también, hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y este era precisamente el deseo, lo que ardía en el corazón del apóstol Pablo. En la mañana veíamos este pasaje y terminamos algunos pensamientos que comenzamos. Se me olvidó decirles, perdón, a los colaboradores, tenemos una junta terminando el culto, seré breve también. Padre, tómanos en tus manos. Te agradecemos por lo fiel que tú eres. Gracias por las enfermedades que nos permites. Danos fuerza, danos voz, danos gracia. Permite tu ayuda preciosa sea sobre nosotros. Y Señor, en medio de tanto problema, de una actitud que no es correcta, de empecinarse, te ruego, Señor, que des la gracia para no ver, no ver lo que los ojos ven, pero sí ver lo que tú puedes hacer con alguien que ve. Toma en tus manos, mi Señor, nuestras vidas, te rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sentarse, hermanos. Poníamos precisamente en la mañana este principio ahí en Salmo 73, cómo llega a ser, queridos hermanos, una actitud que lastima al corazón de todo creyente. Estamos hablando del buen Asaf, estamos hablando de un hombre que servía precisamente a Dios y cómo Asaf llegó a poner los ojos en hombres y cómo veía que a ellos les iba bien a pesar de... Y no importando el ministerio que tuviesen, no importando la responsabilidad que tuviesen, sino sencillamente ellos determinaron vivir, andar en el camino ancho, tomar decisiones que no son correctas. Y Asaf llegó, hermanos, entonces a poner sus ojos en ellos, pero cuando un hombre busca a Dios, veíamos en el principio que enseñaba este pasaje, no va a poner los ojos en otro hombre, que nos lastima, sí, nos lastima, que llegamos a clavar ahí la mirada, muchas veces sí, pero no es correcto. Los ojos tienen que estar siempre puestos, hermanos, en Cristo, que jamás nos falla. Él es donde Dios nos ha ahora sí dado un mandato, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces el creyente, queridos hermanos, es llevado a eso.
Y una vez que un creyente pone los ojos en Jesús, mirando a Él, dice la palabra de Dios, somos transformados de gloria en gloria conforme a esa preciosa gracia. Mirando a Él, hermanos, entonces nosotros somos transformados precisamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros clavemos la mirada y perseveremos en el mirar a Él, para que entonces, hermanos, esa carga que no teníamos llegue entonces a ser mi carga. Viendo a Jesús y queriendo ser como Él, y queriendo amar como Él, y queriendo servir como Él, entonces, hermanos, ya esa carga es transformada. Esa carga ahora no me viene a ser carga, ahora me viene a ser un precioso deseo de amar como Él ama y de servir a otros como Él sirve. Y solamente, hermanos, cuando los ojos están puestos en Él, el hombre cambia ese lamento en servicio, de tal manera que ahora se puede uno entregar y consagrar por amor a otros. Solamente la gracia del Señor sabe precisamente hacer esto. Nehemías llega siendo no un hombre llamado al ministerio, no teniendo ninguna responsabilidad eclesiástica, sencillamente sirviendo como copero del rey allá en la capital del reino. Pero ahora pide el permiso para ir a Jerusalén, como ya muchos habían regresado, como ya muchos habían vuelto, algunos con Nehemías y en ciertos grupos. Entonces llega y ve que el templo no se había reedificado. Los enemigos del pueblo de Dios habían hecho sus burlas, habían hecho frenar con altanería y con fuerza los trabajos, que de tal manera que no solamente la obra del templo se había parado, sino que también los muros de la ciudad se habían frenado. Y entonces Nehemías llega a discernir que el pueblo estaba en gran mal y afrenta. Él dejó a la gente que llegó con él, la dejó ahí dormida, y él de noche fue y paseó por Jerusalén y alcanzó a ver, no para criticarle, la vista le alcanzó para tener una carga que le motivó a doblar rodillas y a caer delante de Dios con un ruego, diciéndole: Señor, en ayuno, en oración, suplicando, porque el pueblo estaba precisamente en gran mal y afrenta. Y es precisamente, queridos hermanos, la visión que Dios llega a poner en aquellos que ahora, poniendo los ojos en el Señor y queriendo agradarle a Él, Dios nos abre una visión enteramente diferente. Una visión en donde nos va a llevar a sacrificar, a amar, a servir. Si usted tiene tiempo en el cristianismo, va a entender que la inconstancia es uno de los peores males. Una inconstancia en la lectura bíblica, una inconstancia en su tiempo personal de oración, una inconstancia en la asistencia a la iglesia, una inconstancia en los ministerios que Dios nos da, llega a ser, queridos hermanos, uno de los peores males que le puede causar a una persona. Una familia inconstante es atravesada por muchos males. Hace cerca de 25 años se hizo este experimento con un perro.
Al perro se le hablaba y venía el Firulais, se le abrazaba, se le daba y luego se le daban bofetadas y se le arrojaba. Y luego otra vez. Y cuando venía se le alejaba y se le regañaba y se le abofeteaba. Una y otra vez. El perro se aventaba contra la pared. Literalmente el perro se volvió loco. La inconstancia en todo siempre termina dañando. No se puede vivir así con un pie con Dios y con otro en el mundo. Siempre termina dañando. Y cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de esto, vemos que hay necesidad. Y cuando Dios permite ver esa necesidad, no te vas a quedar así nada más viendo la necesidad. Nehemías no se quedó cruzado de brazos y dijo, bueno pues, ni modo, pues así es que se le va a hacer. No, Señor. Él hizo lo que tenía que hacer y no se paró hasta que no terminaron las murallas. Para esto, queridos hermanos, se sufren dolores de parto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Dios nos habla precisamente de los dolores de parto, nos hace entender la responsabilidad del peligro y el dolor, que se lleva en hombros para sacar adelante la vida de alguien más, no precisamente la nuestra. Salmo 127:3 dice la palabra del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y luego dice claramente, cosa de estima el fruto del vientre. Tener un hijo espiritual, queridos hermanos, adoptar un hijo en la fe, es una cosa de grande estima. No solamente por el hecho de llevarlo 9 meses, sino porque se paga precisamente un precio por él. Papá pagará un precio también por él, mamá pagará un precio por él. Cada uno, pero dice la palabra del Señor, el fruto del vientre, y está hablando de aquel nacimiento, dice la palabra del Señor, es cosa de estima. El nuevo creyente, queridos hermanos, debería de ser para nuestras vidas una cosa de grande estima. Nosotros todos somos testigos del gran valor que tiene un nuevo creyente. Somos testigos de cómo cuando una persona es tocado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pone en ellos la carga preciosa de venir a la iglesia y acompañarnos. Somos testigos, queridos hermanos, como de repente son atisbados y son bombardeados por grandes problemas en su vida. El diablo jamás nos va a dejar en paz. Aquellos que de alguna manera vienen el primer domingo, el segundo domingo, de repente, queridos hermanos, algo pasa en sus trabajos, o los corren, o la familia se está enfermando y tienen que salir, y se ven en decisiones de fe que tienen que estar tomando, circunstancias que los apremian, problemas familiares, los vicios que los acosan, circunstancias en su trabajo, y tienen que ellos tomar decisiones de seguir a Dios, o tomar decisiones de seguir viviendo la vida que vivían antes.
El diablo, queridos hermanos, nos va a querer apartar a toda costa precisamente de los caminos de Dios. Usted vive eso cada domingo. Yo vivo esto cada domingo. En el momento en que usted fue salvo, usted vivió esto continuamente. Bendito Dios por alguien que metió el hombro, alguien que le amó, alguien que oró, alguien que le animó, que le dio un sabio consejo para que no fuera inconstante y dejara lo que tuviera que dejar con tal de que se acercara a Dios. Sí, porque es cosa de grande estima el fruto del vientre. Isaías, por favor, nos habla de los dolores. El capítulo 7 dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 7, por favor. No es precisamente el versículo que quería. Capítulo 13, por favor. Isaías 13. ¿Lo tiene? Leo en el versículo 8. Y se llenarán de terror y angustia. Y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Dice la palabra del Señor que se llenarán de dolor y de angustia. Dolores como de mujer de parto. Tal vez le haya tocado estar, tal vez no. Ojalá y que fuese un parto normal, pero no todos los partos son normales. Es muy común la preeclampsia. Es muy común que se suba la presión. Es muy común, mucho más con la alimentación que se lleva hoy en día, de que haya de alguna manera un repunte de la diabetes. Es muy común, queridos hermanos, que los nervios traicionen a tal extremo que uno siente que se muere. Y sí, la respiración falta cuando eso pasa. Y sí, parece ser. Quiero que entendamos lo que Dios dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hay a quien le importa. Hay personas que tienen muchos años y no les importa. No les importa dejar de acercarse a Dios. No les importa. No les importa su familia. No les importa su vida espiritual. Y nosotros tenemos que dejar de ver eso para entonces ver con los ojos que tenemos que ver. Unos ojos que nos lleven a tener carga. Tal vez no quiera ser ayudado, como veíamos en la mañana. No quiera dejarse ser enseñado. Pero cuando alguien tiene unos ojos con carga, le lleva a sufrir. Le lleva a agonizar delante de la presencia del Señor y le lleva a rogar por alguien. No solamente posiblemente a
por su propia usos y costumbres, no quieran acercarse, no quieran crecer. En ocasiones, hermanos, pueden estar desanimados como Marcos, cuando el apóstol Pablo le puso una zarandeada por ahí. Y Marcos sencillamente le dijo: ya no quiero que venga. Y ahí tenías el pobre Marcos, y se fue allá. Y su tío, al verlo acongojado, sufrió dolores de parto. Aquel Bernabé, se le juntaron sus tripitas. Y él prefirió decirle a Pablo: perdóname, Pablo, pero yo tampoco voy. No puedo si dejo a mi sobrino. No más va a regresar a los caminos del Señor. Déjame ir por él. Hombres que ahora tienen una visión, no para ver el tropiezo, sino que le lleva al dolor de anhelar que esa persona que en un momento dado quería servir a Dios, termine sirviéndole, hermano. Dolores de parto que le llevan a seguirle, que le llevan a orar por él, que le llevan a suplicar de gracia, a animarlo, a trabajarlo, a establecerlo, de tal manera que el apóstol Pablo, al final de su carrera, termina diciéndole, escribiéndole precisamente a Marcos, diciéndole que le necesita porque le era útil para la obra del ministerio. Esos buenos hombres como Marcos, no sufrió él los dolores precisamente. Los dolores de parto los sufrió su tío, que cuando lo vio desanimado determinó: no te dejaré, Marcos, no te dejaré. Oró, rogó, fue tras él, lo buscó, lo levantó, lo animó, hasta que lo estableció, queridos hermanos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los Gálatas: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ya se le decía precisamente a Eva que con dolor dará a luz. Queridos hermanos, tal vez no los trajimos nosotros, a lo mejor sí vino bajo su insistencia: vente, acompáñame, te invito a la iglesia. Tal vez no los trajimos nosotros, pero sí podemos insistir, adoptar y entender que con dolor será luz, hasta que Cristo sea formado en la vida de alguien. No a muchos nos gusta la idea. No a muchos nos gusta la idea. Pero se puede. Se puede adoptar los dolores de parto. Capítulo 1, hermanos. Hace tiempo hablaba sobre Ana. De Primera de Samuel, por favor. Capítulo 1 de Primera de Samuel, ¿lo tiene? Hay vidas estériles. Hay vidas enteramente estériles. Querido joven, nadie te desprecie por ser joven. Nadie tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo. Dios quiere usarte ya. Y así como vemos buenos jóvenes en la Escritura, Dios quiere usarte de manera muy, muy especial. Santifícate, límpiate, sirve,
Apártate para el Señor de tal manera que tu vida sirva para ayudar también a otros. Pablo le dijo a Timoteo que echara mano de la vida eterna. Pablo le dijo precisamente a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que había en él. Porque la inconstancia, pues, el like se va, a todos llega. Pero es importante, queridos jóvenes, que tu vida también refleje la gracia del Señor. Y desde ahorita seas un joven que pida a Dios gracia, que te use. Hay vidas estériles, hay vidas de adultos que sí pudiéramos ser de bendición en unas áreas. Pero dice la palabra del Señor que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y hay personas quienes tienen una gracia. No, hombre. Apenas le dice al lado, oye, te invito a la iglesia. No, pues sí, vamos. Y el nombre luego se dan. Tienen una gracia para invitar. Y Dios los usa precisamente en estas áreas. Vemos a Andrés que tenía esa gracia. Vemos a Felipe que tenía esa gracia. Siempre llevando gente al Señor Jesucristo. Pero hay otros que por más que rogamos y suplicamos ahí vamos, tocamos y allá a las miles el Señor nos da una alma. ¿Y cómo la cuidamos? A manera que se establezca y que siga adelante. Pero si tú tienes esa gracia, queridos hermanos, no desaproveches esa bendición de Dios, porque ser estéril es muy miserable. Dice la palabra de Dios en el 1 de Samuel capítulo 1, dice la palabra del Señor que Ana anhelaba precisamente tener un hijo. Ana anhelaba la gracia del Señor para tener un hijo. Su rival la irritaba y tenía uno y otro, al parecer 10 hijos. Versículo 4 nos habla a todos sus hijos, todas sus hijas. Y el versículo 8, él le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Está hablando precisamente de Ana y de Penina. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana anhelaba precisamente tener hijos. Y en ese anhelo va delante de Dios, ya no pudiendo más. Y va y derrama su corazón cual cera delante del Señor. Y no se para en su oración hasta que le dice, Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Debería el Señor si han pasado ya muchos años en nuestras vidas y hemos sido estériles, bien pudiéramos rogarle al Señor, Señor, dame también un hijo a mí. Dame un hijo también a mí. Hay muchos a quien podemos adoptar por hijos. Dios nos habla una y otra vez de los hijos en la fe que el apóstol Pablo tuvo. Mi hijo en la fe, lo dice una y otra vez, nombrando a varios hermanos. Qué bendición que podemos llevar hijos, hermanos. Pero también podemos adoptar hijos y agarrar a buenos jóvenes, buenos hermanos, y discipularles y enseñarles el camino recto. Amarlos a ellos, criarlos, sufrir si es necesario dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus vidas, hermanos. Dice la palabra del Señor ahí que Ana fue y rogó y suplicó, lloró, Señor, dame un hijo. No, hermano, los dolores de parto no vienen así nomás.
tenemos que venir a los pies del Señor y decirle: Señor, dame un hijo también a mí. Lo bueno es cuando vemos la gracia del Señor. ¿Hasta que qué, hermanos? Hasta que Cristo sea que sí. Hermano, vas a acompañarnos a la clase. Híjole, ¿cómo le diré? Hoy no. El miércoles. Llega el miércoles. ¿Cómo le diré? El siguiente miércoles. Bueno, el domingo. El siguiente domingo. Hasta que llega el día. Y va el otro domingo. Es que no voy a poder, ya no quiero ir a la iglesia, porque la verdad es que yo soy católico. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y una vez más tiene que empezar. No se le, bueno, sí que Dios te ve. No. El creyente lucha por otros. El creyente no se queda allí. El creyente anhela que otros también conozcan de la gracia del Señor. Y es bueno cuando de repente insistes y Dios da gracia. Hubo una dama, la hermana Teresa. La hermana Teresa, hermanos, la invitamos tantos años. Cerca de 2 años la invitamos a la iglesia y jamás llegó. Jamás, ni por equivocación puso un pie en la iglesia. La discipulamos, la íbamos a visitar y la hermana estaba de lo más a gusto teniendo la iglesia en su propia casa. Ahí íbamos y le hablábamos de Cristo, la discipulábamos, le dábamos clases y ella bien contenta nos recibía. Bendito Dios, no solamente nos recibía con tortillas o vaqueras de esas ricas de harina y con queso y aguacate y pues también nosotros contentos. Hasta que después de 2 años le dijimos: disculpe, hermana, esta es la última visita. La iglesia está abierta. Ya no más le vamos a visitar. Habíamos orado, habíamos rogado, invitaciones en conferencia y jamás nos acompañó. Y decidimos, en vez de estar perdiendo el tiempo, porque era mucho tiempo el que invertíamos en ella, mejor vamos a ganar almas y vamos a ocupar el tiempo buscando a alguien más. Ese domingo, al siguiente día, solita llegó. Domingo en la mañana, domingo en la tarde y solita. ¿Qué pasó, hermana? No, es que dijeron que ya nunca más me iban a visitar. No. Yo quiero seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Era su alimento, hermanos. Oh, la gracia del Señor. Sabe darte los haces de luz que te animan. Cuando parece ser que ya aquel discípulo no quiere más, no quiere nada más. De repente el Señor obra y el Señor añade gracia de manera preciosa, de manera singular. Dios sabe obrar. Dios sabe bendecir de manera muy, muy especial. No te desanimes. Juan capítulo 16 dice la palabra del Señor. Cristo empieza a ser formado poco a poco en la vida de las personas. No te preocupes. Okay, bueno, yo lo hago, hermano.
Y de repente, no te preocupes, hermano, está bien. Es que luego es difícil agarrarla. De repente, queridos hermanos, nos encontramos las cosas se ponen difíciles. Juan capítulo 16, leo en el versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis, lamentaréis, y el mundo, ¿qué, hermanos? Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y Dios dice, hay un tiempo de sembrar, y ese tiempo es difícil. Nada más piense en su vida. ¿Cuántos años de oración su padre o su madre invirtió por usted? ¿Cuánto tiempo algún hermano, alguna hermana en su propia familia invirtió con usted? ¿Cuántas navidades hubo problemas porque nosotros queríamos tomar o queríamos pachanga de música y en la casa nos dijeron, ahora vamos a leer la Biblia? No, ya no me reúno. Y ahí estábamos recogiendo las canicas y yéndonos, abandonando la propia familia, amenazando. ¿Cuántas veces? Pero un buen día, sí, quiero que sepas que lloraremos y lamentaremos, pero no termina ahí el fruto. Cristo empieza a ser formado en vosotros. Hay ocasiones que el fruto es precioso. Pero hay ocasiones que se tiene que pagar un precio. Ya le he contado el milagro cuando Dios convirtió el vino en leche. Después de ir por gente el domingo en la mañana, no llevábamos a nadie. Y se iba el camión, no camión de la ruta, camión normal. Se iba el camión y yo iba corriendo para alcanzar el camión porque ya estaba tarde para llegar a la iglesia. Y vi a un hombre leyendo la Biblia domingo en la mañana, casi las 10 de la mañana. Me amarré y le dije, como le dijo aquel hombre, ¿entiendes lo que lees? No, ¿por qué no me lo explicas? Y ya tenía el tiempo encima. El próximo sábado a tal hora. Ok, el próximo sábado. Y ahí estaba el hermano Faustino. Sábado a la hora que dijo, nos estaba esperando. Llegamos, le hablamos de Jesucristo. Él había reunido a su esposa y tenía muchos hijitos. Tenía 7 hijos. Estaban sus hijos allí, desde el mayor hasta uno de pecho que tenía allí. Y todos ahí escucharon el evangelio. Faustino fue salvo, su esposa fue salva. Y todos empezaron ahí a acompañarnos a la iglesia. Sí, no era fácil. Empezamos a tomar las bendiciones de llevarlos. Mi esposa le tocó en ocasiones bailar con la más fea, porque cargábamos a los niños y una de ellas, la más chiquitita, no sé qué tenía, pero apenas se subía al camión y empezaba a vomitar. Y mientras no sabíamos, pues bañó a varios, ¿sí me explico? A todos los que queríamos ahí cargar a los niños. Sí, teníamos que llegar ahí a ver en qué le ayudo, porque eran muchos. No, es que no vamos a poder. ¿Cómo que no pueden ir? Nosotros le ayudamos a vestir. No se preocupe, es que no alcanzamos a desayunar. Ahí nos echamos un taco a ver qué hacemos. Pero queridos hermanos, teníamos que trabajar, invertir el tiempo a manera de que ellos se acercaran al Señor. Un día dándoles precisamente discipulado, que lo dábamos el sábado en aquel tiempo, dándoles el discipulado, la hermana estaba bien contenta y nos dijo: pastor, ya le contamos el día en que el Señor cambió el vino en leche. No,
a ver, cuéntenos. Mi esposo llegaba todos los fines de semana borracho, completamente ebrio. En ocasiones no llegaba. En ocasiones ella tenía que ir a conseguir comida o leche para sus hijos, muchos de ellos chiquitos. Y el hombre siempre llegaba completamente ebrio hasta el día que Cristo llegó a sus vidas. A partir de ahí, el siguiente sábado, el hermano no trajo vino. El hermano llevó leche a su casa. Ese fue el milagro, el día que Dios cambió el vino en leche. Dígame si no hay satisfacción preciosa. Dígame si no vale la pena. Ahí los ves siguiendo. Empezamos una obra en un lugar que se llama... ¿De dónde salió la esposa de tu hermano, Blanquita? ¿Estás aquí, Blanquita? ¿Está en cuna? Se llama El Progreso, El Porvenir, ya no me acuerdo ni cómo. Pero el pastor me dijo, Hernán, vamos a comenzar ahí una obra. Ok, hermanos, había puro brujo. Allí en ese cerro donde nos dejaban, decía que se parecía a la Llorona. ¿De dónde es la esposa de tu cuñado? No, no es de calle 12. El Triunfo, gracias, hija. El Triunfo. Nos dejaban allí en el Triunfo, a Alex y a mí, y empezábamos a caminar casa por casa. Era, hermanos, tan estresante. Un pueblito donde había muchos brujos. Era tan estresante, que nosotros acabábamos, hermanos, literalmente muy gastados. Rechazo, nos perseguían, había gente que nos maldecía, la pasábamos mal. Muy pocas personas fueron salvos. Llevábamos de vez en cuando una familia, teníamos discipulados, hacíamos lo que podíamos, pasamos una película. Hermanos, al parecer no hubo nada. Terminamos de trabajar ahí 2 años y le entregamos, 1 año y medio, y le entregamos la misioncita con 3 personas al pastor. 3 personas en un pueblo donde no había más de 50 personas. 3 personas. Y yo no supe más. Hasta un día que vino la esposa del cuñado de mi hijo. Y preguntando, ¿y de dónde eres? Del Triunfo. El Triunfo. Allí cerca de calle 2, sí. En Hermosillo, sí. Del Triunfo. ¿Qué pasó allí? No, pues es que ahí se comenzó una misión. Y de ahí mis padres fueron salvos. Y nos empezaron a llevar a la escuela dominical. Allí fuimos salvos. Vale la pena. Tal vez, queridos hermanos, no lo veamos. Tal vez no lo veamos, hermanos. Pero vale la pena, por amor de Dios, vale la pena. Déjenme contarle 2 más. Era pastor de jóvenes. Y me encargaron una campaña. E invité al director del INSTI. ¿Se imagina? El mero. Órale. Ahí estaba el jefe. Y nosotros fuimos, repartimos volantes, hicimos, deshicimos. Y un montón de promesas. Sí, ahí nos vemos en la tarde. Nadie llegó. Estaba el director. Y estaba algunos jóvenes del instituto. Y luego se me acercó y me dijo, Hernán, ¿va a venir alguien? Y yo volteé a ver y dije, a lo mejor y sí, pastor. Pero por si no, aquí estamos los del ISTI. Órale. Primer día de conferencia.
Llegamos, pedimos permiso. Pastor, ¿nos da permiso de no dormir esta noche? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ayunar y vamos a orar. Pero mañana tienes clases y no te puedes dormir como algunos que ya... No te puedes dormir en las clases. No, Señor. Tu palabra es mi palabra. Agarré a un hermano que le decíamos el Chagui porque se parecía al de Scooby-Doo. Y el Chagui y yo vamos a orar toda la noche. Estábamos ahí, oramos, ayunamos toda la noche le pedimos al Señor: Señor, dame un alma, Señor, por favor, danos un alma, Señor, por favor, trae a alguien, por favor, trae a alguien. Nos fuimos desde saliendo de nuestras clases, toda la tarde fuimos allí, repartimos volantes, otra vez un montón de promesas. A las 7 de la noche llegó el pastor, el director del INSI, estaban todos ahí, estaban los jóvenes del instituto. Y no llegó nadie. Otra vez: Hernán, ¿crees que venga alguien? Yo creo y sí. Pero por si no, aquí estamos los del INSTI. Tercer día de conferencia. Le dije a Shaggy, que era mi compañero: vamos a tronarnos. Para eso estamos aquí. Vamos a tronarnos. Hermanos, toda la tarde después de las clases ayunamos sin comer, nos fuimos a ganar almas, nos fuimos a invitar. Terminamos con calentura literalmente esa noche. Montón de promesas, empezamos a recorrer todas esas promesas. Pero usted dijo que iba, perdóname. Llegó a las 7. Estaba allí el director del instituto, estaban los jóvenes del instituto, tercer y último día de conferencia. Y me dijo: Hernán, ¿crees que va a venir alguien? Yo creo que sí, pastor. Pero por si no, pues aquí estamos nosotros. El pastor empezó a predicar. Y de todos los cientos de invitados que hicimos, llegó una dama. Llegó a la mitad de la predicación, llegó corriendo, pidió disculpas. Nos sentimos tan contentos, hermano. Nos sentimos tan contentos. Esa noche esa dama tomó la mejor decisión de su vida. Ella levantó la mano para ser salva. No solamente levantó la mano para ser salva. Esa misma noche ella levantó la mano porque dijo: yo creo que Dios a mí me quiere que tú también le sirva. Al siguiente semestre ella entró al instituto bíblico. Ella es esposa de pastor. La única invitada. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Vas a lamentar? Y todos tus cuates, adivina qué van a hacer. Todos sus esfuerzos son en vano. Sí, eso pasa. Aún en la fe. Pero hay fruto. Capítulo 16 dice la palabra del Señor: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, que dice: tiene dolor, es normal. Tiene dolor, claro que sí, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Aquí está la hermana Isabel. Comenzamos a ganar almas en la 227. Le dije a Rich: encárgate de la ruta. En ocasiones iba solo, completamente solo. Y completamente desanimado.
Ya más no poder, en una reunión de oración, Ricardo Rich, llorando y quebrantado, nos pidió, por favor, oren por mí. Oren por mí porque he ganado almas y nadie viene. Estuvimos, le dije a los varones, vamos a orar esta noche por Rich, que Dios le dé gracia, que Dios lo use. El siguiente sábado, nuestra hermana fue salva. Amén. Aquella tristeza y angustia, queridos hermanos, el Señor sabe cambiarla en gozo, porque era precisamente lo que Él quería, que Cristo fuese formado, y poco a poco en Él, y poco a poco en ellos, hasta que la gracia del Señor obrando. Mi mami llegó a San Luis. Y se encontró a una amiga suya, le decimos la tía Inés, pero llegó a ser como nuestra tía. En ese tiempo nadie tenía carros, ella tenía un carro del año, una Brasilia. Sus asientos todavía tenían plastiquito, el hule de lo que venían nuevos. Y la tía Inés decidió pasar por nosotros. Domingo en la mañana, domingo en la tarde. Y nosotros, yo estaba demasiado chico, pero sí me acuerdo cómo era como una mulilla así agarrándome de todos lados. Era tan rebelde, hermanos, que pobre de mis maestros de escuela dominical. Su hija, la hermana Susana, mi maestra de escuela dominical, primero tenía que llorar, y cuando lloraba ya me iba y me sentaba en sus piernas porque estaba muy chiquito, y entonces ya la dejaba dar la clase. Terrible. Gracias a Dios, que Dios fue bueno conmigo, me salvó. Pero hermanos, la hermana Inés, la tía Inés, nos amó, nos iba a visitar, nos llevaba despensas. Le dije que en ese tiempo nadie tenía carro, pero a su Brasilia le metía, iba ella, iba Pepe, su hermano, que era el pianista, y en la parte trasera, primer fila, segunda fila, tercera fila, pues éramos un montón. Y ahí íbamos todos, así pegados de Garfield en el vidrio. Llegaba y abría las puertas de la ruta, solamente tenía 2 puertas, y ahí empezábamos a salir todos, hasta que nos empezó a dejar. Y mi mami le empezó a decir, no te preocupes, Inés, nosotros nos vamos solitos. Y sí íbamos. Apenas faltábamos, nunca faltó la visita de la tía Inés, siempre con nosotros. Ella se mudó a Canadá. El día que supo que Dios me salvó y el día que supo que Dios me llamó al ministerio, habló conmigo y estaba llorando. Me dio una buena ofrenda y estaba contenta como no se lo imagina. Pasaron muchos años de eso. ¿Quién iba a pensar que aquellos por quien ibas cada día en la mañana y en la tarde por la ruta, Dios iba a obrar? Antes de venir aquí, comenzamos 4 iglesias que por la gracia de Dios siguen. Y por la gracia de Dios han salido más de 17 pastores de esta iglesia, que por la gracia de Dios siguen. ¿Y quién iba a pensar que trabajar con un mocosillo que nadie lo quería, e invertir todo el fruto que Dios por la gracia de Dios nos dé, será fruto que abunde a la cuenta de alguien que sufrió dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros?
Queridos hermanos, no estamos para ser servidos. Es hora de hacer eso y servir, amar y sufrir hasta que Cristo sea formado en otros. Y vale la pena. Créamelo, querida iglesia, créamelo. Eternamente valdrá la pena. Puestos de pie. Mi Dios, te agradecemos porque eres tan bueno. No hay absolutamente nada de lo cual nos pudiéramos gloriar. Solamente hay personas que han pagado precios. Y han pagado precios preciosos, de gran valor, hasta que Cristo es formado. Y ciertamente mientras estemos en esta vida, posiblemente veamos, o no sé si alcanzamos a ver, el fruto de nuestro trabajo. Y sabemos que tendremos aflicción y tendremos dolores como de mujer de parto. Pero qué privilegio y gozo ver las vidas formadas en Cristo. Bendice, mi Señor, esta iglesia. Bendice su esfuerzo en amar a otros, en servir a otros, hasta que Cristo sea formado en la vida de alguien más. Padre, por favor, toma en tus manos. Toma en tus manos, mi Señor, las vidas nuestras. Úsanos. Vale la pena, iglesia. Usted como maestro de escuela dominical, vaya y persiga a las personas que Dios le ha dado. Pague el precio. Vaya por ellos. Jóvenes, señoritas, a lo mejor te tocó un niño como yo, que te causa tanto dolor. Ora por él. No te imaginas el siervo que Dios puede hacer de él. Papá, no desdeñes a tu hijo. Nuestros mejores discípulos serán ellos. No te canses de luchar, de pelear en oración, de suplicar que Cristo sea formado en el corazón de tu hijo y de tu hija. No te canses. Vela por él, ruega por ella. Deje que el Señor obre en sus vidas. Que el Señor le hable, siga orando, siga invirtiendo tiempo hasta que Cristo sea formado en el corazón de nuestros hijos. No se canse por ir por sus parientes, por sus vecinos. No nos cansemos de ir por los contactos que Dios nos da. No se canse de ganar almas y de ir por los contactos que Dios le da. Rechazo tras rechazo, sí. En este mundo tendremos aflicción, pero confiad, dijo Dios, yo he vencido al mundo. Si usted nos está empezando a acompañar, quiero recordarle que el diablo va a quererlo desanimar. Si es así, anímate. Anímate porque Dios tiene algo bueno para ti. De tal manera que tu vida es preciosa delante de Dios y Él te quiere usar. Es por eso que el diablo pone tanto empeño en acabar contigo. Sigue fiel, toma decisiones, bautícese, acérquese al Señor, crezca, deje que Cristo sea formado en usted. Hermano, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. ¿Quién dirá, pastor, mi mayor necesidad es ser salvo? Si yo muero hoy, no estoy seguro que mi alma iría al cielo, pastor.
Ore por mí, por favor. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Quién dirá, pastor? Yo soy salvo, pero quiero obedecer a Dios bautizándome. Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Quién dirá, pastor? Yo quiero bautizarme en esta noche en obediencia a Dios. Levante su mano. Padre Celestial, como rogamos en el nombre de Jesucristo, tengas a bien obrar y bendecir. Gracias que eres bueno. Gracias, mi Dios, que eres misericordioso. Y nunca nos has pagado ni de acuerdo a nuestro pecado, ni conforme a nuestra iniquidad. Antes nos has perseguido y otros han sufrido dolores de parto. Han sufrido nuestras rebeldías, nuestras insensateces. Y nos han amado, mi Dios. Hemos recibido esta gracia. Ahora, buen Dios, ayúdanos a dar de gracia. Ayúdanos a pagar el precio por alguien más. Te ruego que pongas en nuestros corazones a alguien a quien tú quieres que vayamos, que amemos, que sirvamos, que animemos hasta que Cristo sea formado en su corazón. Señor, si hay alguien que ha sido estéril en su fe, si hay alguien que como Ana te está pidiendo que le des un hijo, te ruego, oh Dios del cielo, que le ayudes en medio de su agonía, en medio de rogarte, de suplicarte, que le des un hijo. Te ruego, Padre, que le bendigas. No permitas que seamos una iglesia estéril. Ayúdanos a hacer lo que nos has mandado hacer, buen Dios. A ser discípulos en Cristo Jesús. Amén.